Hay objetos que existen en un punto intermedio entre la historia y lo inexplicable. Piezas que han sido conservadas, fotografiadas, estudiadas y, sin embargo, algo en ellas escapa a toda lógica. No se trata solo de supersticiones antiguas o rumores heredados, hablamos de artefactos reales, con registros documentales, muchos de ellos ligados a una serie inquietante de coincidencias, tragedias y eventos que aún hoy generan preguntas sin respuesta. En este iceberg, descenderemos a través de algunos de los objetos más misteriosos y perturbadores que han sido catalogados por la historia como malditos. Desde piezas poco conocidas que se ocultan en vitrinas polvorientas, hasta casos más populares que siguen sembrando dudas incluso en quienes no creen en lo paranormal. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Se dice que si alguna vez entras a un museo del ocultismo europeo y ves una mano humana marchita, estás frente a una auténtica Hand of Glory. A principios del siglo XX, el cantero e historiador local Joseph Ford descubrió una mano humana momificada, escondida en la pared de una cabaña con techo de paja en Castleton, North Yorkshire. Identificó de inmediato el objeto como una Hand of Glory, basándose en relatos populares de tales artefactos. La Hand of Glory era la mano derecha cuidadosamente preparada y encurtida de un criminal, cortada mientras el cuerpo aún colgaba de la horca. Se creía que los ladrones la usaban para inducir a los habitantes de una casa a un sueño profundo del que no podían despertar. En otra versión, la mano cerrada se utilizaba como candelabro para una vela que se hacía con la grasa humana, cuya luz solo el portador podía ver. En otra, consistente con la mano de Bigby, la mano extendida tenía sus propios dedos encendidos. Desde 1935, esta mano se exhibe en el Whitby Museum, siendo la única Hand of Glory conocida que ha sobrevivido hasta nuestros días. Leta fue encontrada en una casa abandonada, entre polvo, muebles viejos y un olor extraño. Quien la descubrió, Carrie Walton, la llevó consigo por curiosidad, pero no sabía que ese objeto cambiaría su vida para siempre. La muñeca, de unos 90 centímetros, está hecha de madera tallada con una expresión severa y penetrante. Desde que llegó a casa de los Walton, comenzaron los fenómenos extraños, cuadros que se caían solos, luces que se encendían sin explicación, y la muñeca apareciendo en lugares donde nadie la había puesto. Incluso el perro de la familia la evitaba, temblando al verla. Un detalle inquietante es que su cabello parece humano, y según un restaurador, la forma en que está ensamblada no corresponde a ninguna técnica moderna. El dueño asegura que, durante los traslados, la muñeca ha llegado a moverse dentro del auto y causar interferencias eléctricas. También se dice que afecta el estado emocional de quienes la observan de cerca. De hecho, el nombre Leta supuestamente proviene de la frase que más escuchaban los niños que la veían, "Let me out". Hoy en día, Carrie aún la conserva, y aunque ha sido analizada por investigadores paranormales, nadie ha podido explicar su energía tan intensa. Además, se dice que quien sostiene a Leta siente de inmediato un peso que va más allá de lo físico. Un objeto que ha aterrorizado a generaciones es la de la maldición de los niños llorones. Se trata de una serie de cuadros que, según relatos, han traído desgracias y tragedias a quienes los poseen. La historia comienza en la década de los 50, cuando Bruno Amadio pintó el primero de estos cuadros. Su cuadro más famoso, El Niño Llorón, fue pintado inspirado en niños huérfanos que Amadio vio en orfanatos italianos después de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que el alma de los niños quedó atrapada en las pinturas y que éstas traen mala suerte, travesuras, incendios o muertes a los hogares donde se exhiben. En los años 50 y 60, muchas personas comenzaron a reportar extraños sucesos en sus hogares tras colgar estos cuadros en sus paredes. Las familias que los poseían hablaban de peleas inexplicables, problemas financieros y desgracias imprevistas, incluso los incendios fueron una de las tragedias más frecuentes. En varias ocasiones, los hogares quedaron reducidos a cenizas, mientras que el cuadro permanecía intacto. Algunas personas, convencidas de que la pintura atraía mala suerte, optaron por destruirlas o regalarlas. La maldición de los niños llorones ha perdurado a lo largo de los años, debido también a su capacidad para sembrar miedo por tantas desgracias reportadas, atribuidas a estos.
La isla Pulau Ubin en Singapur es conocida por su santuario dedicado a una niña alemana que murió en la isla. Este santuario es un lugar de interés para los lugareños y turistas, y hay historias sobre objetos que se consideran malditos relacionados con el santuario, pero el que más resalta entre estos es el de una muñeca Barbie. Encerrada en una vitrina de plástico, encabeza el altar, rodeada de ofrendas como maquillaje, esmalte de uñas y espejos. Su historia comienza en 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial. Una joven alemana de 18 años, hija de una familia que administraba una plantación de café en la isla, huyó al bosque al enterarse de que las autoridades británicas buscaban detener a ciudadanos alemanes. En su huida, cayó por un acantilado y murió. Su cuerpo fue encontrado días después por trabajadores locales, quienes la enterraron en la cima de una colina y erigieron un pequeño santuario en su honor. Con el tiempo, el santuario se convirtió en un lugar de culto, especialmente entre los apostadores, quienes creían que el espíritu de la niña les traería suerte. Décadas después, un residente de la isla que se había mudado a Australia soñó repetidamente con la niña, quien le pedía una muñeca Barbie. Al despertar, compró la muñeca y la envió al santuario, donde se convirtió en el ícono principal del altar. La muñeca representa simbólicamente a la joven alemana fallecida, y muchos creyentes aseguran que su espíritu está en el santuario y que habita dentro de la muñeca. Las manos le resisten, o también conocida como la pintura maldita de eBay, es una de las obras más enigmáticas y perturbadoras del arte contemporáneo. Pintada en 1972 por Bill Stoneham, representa a un niño inspirado en una fotografía del propio artista a los 5 años, junto a una muñeca de ojos vacíos, y detrás del cristal, múltiples manos desmembradas que parecen presionar desde lo invisible. Bill explicó que la puerta simboliza la barrera entre la vigilia y el mundo de los sueños, la muñeca es una guía hacia lo desconocido, y las manos representan vidas o posibilidades alternativas. La pintura se exhibió por primera vez en la Galería Feingarten en Beverly Hills, California, a principios de la década de 1970. Durante la exposición, la pintura fue comprada por el actor John Marley, conocido por su papel de Jack Woltz en El Padrino. Algún tiempo después de la muerte de Marley, una pareja de ancianos californianos encontró la pintura en el sitio de una antigua cervecería. La notoriedad de la pintura se disparó en el año 2000, cuando apareció en venta en eBay con una descripción que afirmaba que estaba embrujada. Los vendedores alegaban que las figuras del cuadro se movían durante la noche e incluso salían del lienzo. La subasta se viralizó, acumulando más de 30.000 visitas y generando una ola de testimonios de personas que afirmaban sentirse enfermas o inquietas tras ver la imagen. Lo perturbador es que, Bill Stoneham, el autor del cuadro, reveló un detalle escalofriante, diciendo que al menos 3 personas vinculadas directamente con la pintura, el primer comprador, el dueño de la galería y un crítico de arte, fallecieron en circunstancias naturales pero dentro del año siguiente a su contacto con la obra. Sea por su gestión o algo más oscuro, las manos le resisten ha ganado su lugar entre los objetos malditos más temidos del arte moderno. Bajamos al nivel 2. En el corazón de Mérida, Yucatán, se encuentra una muñeca que ha sembrado inquietud durante décadas, Chari. Regalada en 1978 a Yeli Morrufo por su padre cuando ella tenía 1 año de edad, Chari se convirtió en una presencia constante en su vida. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a suceder eventos extraños, movimientos inexplicables y una sensación de vigilancia constante. El comediante Pierre David Sansores, esposo de Yeli, fue testigo de estos fenómenos. Incluso una noche mientras descansaban, escucharon ruidos fuera de su habitación y como una sombra de una niña corriendo por los pasillos. El hecho más perturbador ocurrió una tarde, cuando Yeli estaba en el segundo piso mientras su madre descansaba en la sala, junto a la muñeca. De pronto, un incendio había comenzado de forma misteriosa. Los bomberos lograron apagar las llamas, y aunque todo quedó reducido a cenizas, la muñeca Chari no tenía ni una quemadura. La inquietud creció al punto que, en 2013, decidieron entregar a Chari al Museo Paranormal de Jorge Moreno en Mérida, con la esperanza de que así, su familia estuviera más segura.
En el corazón de Luisiana, la plantación Myrtle se alza como una de las casas más embrujadas de Estados Unidos. Entre sus pasillos y habitaciones, un objeto destaca por su inquietante reputación, un antiguo espejo que, según la historia, encierra las almas de Sarah Woodruff y sus 2 hijos. La historia cuenta que, tras la trágica muerte de Sarah y 2 de sus hijos en la década de 1820, el espejo no fue cubierto, como dictaba la costumbre de la época para evitar que las almas quedaran atrapadas. Desde entonces, el espejo estaría maldito, condenado a reflejar más que simples imágenes. Visitantes y empleados han reportado fenómenos extraños, huellas de manos que no se borran, rostros que aparecen en el reflejo y una sensación de ser observados. Aunque algunos cuestionan la veracidad de estas historias, la maldición del espejo sigue siendo un punto focal de la actividad paranormal en la plantación. Su presencia silenciosa y las experiencias compartidas por quienes lo han observado alimentan la creencia de que, más allá de su superficie, algo permanece atrapado. En el corazón de Austin, Texas, el Hotel Fresco guarda un secreto en el 5º piso. A simple vista, la pintura parece inofensiva, una niña sonríe dulcemente, flores en una mano y una carta en la otra. Pero basta con mirarla fijamente para que algo dentro de ti se remueva. Náuseas, mareos, incluso una sensación de que el suelo desaparece bajo tus pies. Así describen los visitantes el momento en que sus ojos se cruzan con los de la niña del cuadro. Muchos creen que es el retrato de Samantha Houston, una niña de 4 años que murió en 1887 al caer por las escaleras del hotel mientras perseguía una pelota. La leyenda cuenta que fue en su honor que se colgó el cuadro. Sin embargo, el origen real es más inquietante, ya que no es un retrato de Samantha, sino una réplica moderna de una pintura inglesa del siglo XIX titulada Cartas de Amor, firmada por Charles Trevor Garland, pero recreada por el artista Richard King. Aún así, las manifestaciones no cesan, huéspedes han asegurado escuchar la risa de una niña en los pasillos y el eco sordo de una pelota bajando por las escaleras. Otros afirman que si miras fijamente la pintura, su expresión cambia como si quisiera hablarte. Lo que parece claro es que, de alguna manera, esta imagen logró convertirse en algo más que arte, un objeto maldito atrapado en un lugar donde lo paranormal no es la excepción, sino parte de la historia. A principios del siglo XVIII, Thomas Busby fue arrestado, juzgado y condenado por el asesinato de su suegro, Daniel Lottie. La historia cuenta que tras una acalorada discusión, Busby lo golpeó con un martillo y ocultó su cuerpo en los bosques cercanos. En 1702, fue ejecutado, y según algunas versiones, su muerte ocurrió en la misma silla donde solía sentarse a beber, una simple pero pesada silla de roble. Otra versión menos popular cuenta que estaba ebrio en la silla cuando fue arrestado y la maldijo. Lo que parecía solo una anécdota de taberna se transformó con el tiempo en una de las leyendas más oscuras de Inglaterra. La silla, ahora conocida como Busby Stoop Chair, comenzó a adquirir fama por un patrón siniestro. Todos los que se sentaban en ella terminaban muertos poco tiempo después. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos que lo hacían no volvían de sus misiones, y en los años 70, un técnico murió tras sentarse en ella y chocar su camión al salir del pub. Décadas después, clientes y repartidores que probaron la silla sufrieron caídas mortales, accidentes automovilísticos y colapsos inesperados. Los dueños del pub, cansados de las tragedias, donaron la silla al Museo de Tirsk. Allí permanece colgada en la pared, fuera del alcance de todos, y nadie la ha vuelto a tocar desde entonces. Todo comenzó en el año 1904, cuando un niño llamado Robert Eugene Otto recibió un regalo inquietante, un muñeco hecho a mano, de más de 1 metro de alto, vestido con un traje marinero y totalmente inexpresivo. Fue un obsequio de un sirviente que, según algunas versiones, practicaba magia negra. Aunque existe otra versión poco conocida que dice que fue adquirida por el abuelo de Robert Eugene Otto en 1904, y posteriormente regalada al joven Eugene en su cumpleaños. Pronto, los padres de Robert empezaron a escuchar voces, risas siniestras y pasos corriendo por la casa cuando el niño jugaba con el muñeco. Eugene decía que el muñeco era quien causaba los accidentes, rompía objetos y movía muebles. Al principio, lo tomaron como un juego,
hasta que los vecinos afirmaron ver al muñeco asomarse por las ventanas cuando la casa estaba vacía. Cuando Robert Arrow murió en 1974, la casa, y con ella el muñeco, pasaron a manos de Murdo Rutter. Durante los 20 años que vivió con él, experimentó ruidos, cambios de expresión en el muñeco e incluso lo vio moverse de habitación. Finalmente, en 1994, lo donó al Museo Fort East Martello, en Florida. Pero aquí no termina la historia. Hoy en día, Robert está encerrado en una vitrina de vidrio y sigue provocando accidentes. Muchos visitantes que se burlan de él o lo fotografían sin pedirle permiso afirman haber sufrido choques, caídas o enfermedades. De hecho, el museo ha recibido cientos de cartas pidiéndole perdón con la esperanza de que sus accidentes paren. Seguimos con el nivel 3. Durante la primavera de 1980, en una pequeña casa de Brookfield, Connecticut, un adolescente llamado David Glatzel empezó a comportarse de manera aterradora. Decía ver una figura demoníaca, de grandes cuernos y ojos negros, que lo observaba desde una mecedora. Su familia, desesperada, acudió a Ed y Lorraine Warren, y durante los exorcismos realizados por los investigadores paranormales, se reportó que la mecedora se movía violentamente por sí sola, siendo considerada el epicentro de la actividad demoníaca. La silla, conocida como la mecedora del diablo, quedó marcada desde entonces como maldita. Décadas más tarde, el objeto fue vendido por Carl Glatzel directamente a Zach Bagans, quien lo exhibió en su museo de objetos malditos en Las Vegas. Pero la experiencia no fue tranquila. Visitantes aseguraron haber sentido náuseas, desmayos repentinos y una presencia opresiva al acercarse a la silla. Algunos incluso dijeron haber soñado con la figura demoníaca. Y debido a estos acontecimientos, a los pocos meses, Zach clausuró la exhibición. Dicen que todo lo que brilla, oculta algo oscuro. El diamante Hoop, con sus 45 quilates de zafiro azul intenso, es uno de los más valiosos del mundo, y uno de los más temidos. Fue extraído de las minas de Golconda en la India en el siglo XVII, y según la leyenda, pertenecía a una estatua sagrada. Al ser robado, una maldición cayó sobre todos sus futuros propietarios. Tuvo 24 dueños muertos trágicamente, según los registros. Su primer dueño conocido en Europa, Jean-Baptiste Tavernier, murió devorado por lobos. El rey Luis XVI y María Antonieta lo llevaron en la corte, y ambos terminaron decapitados. Años después, el joyero Jacques Collot se volvió loco tras poseerlo. Evelyn Walsh McLean lo usaba como adorno, y perdió a su hijo en un accidente, a su hija por sobredosis y a su esposo en un manicomio. Y así, una lista interminable de tragedias asociadas al mismo. Hoy está en el Smithsonian, tras ser donado por el magnate Harry Weinstein, donde permanece hasta hoy, encerrado bajo vidrio antibalas y vigilancia constante. El 30 de septiembre de 1955, James Dean, la estrella de Rebelde sin causa, conducía su Porsche 550 Spider apodado Little Bastard, cuando chocó de frente contra otro vehículo en una carretera de California, y murió instantáneamente. Pero la tragedia no terminó ahí. Tras el accidente, el auto fue comprado por el diseñador George Barras, quien comenzó a prestarlo para exhibiciones. Fue entonces cuando el verdadero horror comenzó. Primero, el chasis del coche cayó inexplicablemente sobre un mecánico, fracturándole las piernas. Luego, Barris vendió el motor del Porsche a un médico, Troy McHenry, quien lo colocó en su propio coche de carreras, y murió tras estrellarse contra un árbol. La caja de cambios fue comprada por otro doctor, William Ashred, quien también sufrió un accidente grave en una pista. Otras piezas fueron adquiridas por coleccionistas y talleres, muchos de los cuales también reportaron accidentes, incendios o fenómenos extraños relacionados con los restos del vehículo. Finalmente, cuando el coche fue prestado para una exposición vial en los años 60, desapareció misteriosamente durante un traslado, y nunca volvió a ser encontrado. En el siglo XIX, Anna Becker, hija de un acaudalado empresario del hierro en Pensilvania, se enamoró de un humilde herrero.
Su padre, indignado por la diferencia de clases, prohibió el matrimonio y encerró a Ana en la mansión familiar. Ella jamás volvió a amar, y el vestido que había elegido para su boda quedó colgado para siempre en un armario, convertido en el símbolo de una vida truncada. Tras la muerte de Ana, el vestido pasó por manos de otras familias adineradas y terminó de nuevo en la antigua mansión, que con el tiempo se transformó en el Museo Histórico de Altona. Lo más perturbador es que, desde hace décadas, los visitantes han sido testigo de sucesos extraños. El vestido permanece encerrado en una vitrina sellada, pero muchos aseguran haberlo visto moverse por sí solo, vibrar, agitarse o incluso balancearse, como si una presencia invisible aún soñara con usarlo. En 1971, dos niños descubrieron unas pequeñas cabezas talladas en piedra enterradas en el jardín de su casa en Hexham, Inglaterra. Apenas las llevaron dentro, comenzaron a ocurrir cosas extrañas, puertas que se cerraban solas, pasos en pasillos vacíos, luces que parpadeaban, e incluso afirmaron que las cabezas volvían a su sitio aunque las cambiaran de lugar. Pronto, la familia creyó que las cabezas estaban malditas y las entregaron para su estudio. La investigadora Anne Ross, una experta en culturas celtas, se las llevó a casa, pero a las pocas noches, su familia entera comenzó a sufrir. Objetos volaban, se escuchaban gruñidos, y Ross dijo haber visto con sus propios ojos una figura humanoide, peluda y de casi 2 metros de alto, cruzar corriendo su pasillo, una criatura parecida a un hombre lobo. En años posteriores, un escultor dijo haber creado las cabezas y haberlas enterrado en el jardín como una broma para sus hijos, también dijo que las creó usando una mezcla de cemento y agua, e incluso mostró cómo hacerlas, aunque su veracidad fue cuestionada. Pero entonces, ¿por qué los fenómenos paranormales continuaron incluso después de que las cabezas fueran retiradas? Hoy, las cabezas están desaparecidas y nadie sabe con certeza dónde están o si siguen causando estragos allá donde descansan. Y bajamos al nivel 4. Se dice que quien posea el Koh-i-Noor tendrá el poder de un imperio, pero solo si es hombre. Porque desde hace siglos, este diamante ha estado ligado a guerras, traiciones y muertes violentas de casi todos los hombres que lo llevaron consigo. Originario de la India y con más de 800 años de historia, el Koh-i-Noor pasó de mano en mano, desde sultanes hasta emperadores mogoles, incluyendo a Nadir Shah, quien lo robó durante una masacre al invadir Delhi en 1739, y fue asesinado poco después. Quien lo tenía, tarde o temprano caía. En 1849, tras la colonización británica, el diamante fue entregado a la reina Victoria. Desde entonces, solo mujeres de la familia real lo han usado, incluso se incorporó en la corona de la reina madre, pero jamás ha tocado la cabeza de un rey. Incluso en 2023, durante la coronación de Carlos III, el diamante fue retirado del protocolo, oficialmente por respeto a la India, aunque otros creen que fue para no tentar la maldición. Y mientras el gobierno indio aún exige su devolución, otros solo repiten una advertencia antigua: el Koh-i-Noor no pertenece a nadie, y siempre cobra su precio. Dicen que quien robe a un dios, está condenado por la eternidad. El diamante negro de Orlov, también llamado el ojo de Brahma, fue originalmente uno de los ojos incrustados en una estatua sagrada del dios hindú Brahma, en un templo del sur de la India. Según la leyenda, un monje lo robó en el siglo XIX y desató una maldición. Tras su saqueo, el diamante comenzó a cambiar de manos entre aristócratas rusos y coleccionistas europeos. Pero lo que siguió fue una cadena inquietante de tragedias. En los años 30, 3 mujeres nobles vinculadas al diamante, incluyendo a la princesa Nadia Vigin Orlov, murieron al lanzarse desde edificios. Las muertes fueron reales y documentadas por la prensa de la época, y todas compartían un nexo: habían poseído el diamante o intentado venderlo. Originalmente pesando 195 quilates, este diamante negro no solo era valioso, sino único. Su color oscuro y opaco fue asociado con el duelo, la desgracia y el castigo divino. A mediados del siglo XX, un joyero estadounidense intentó romper la maldición dividiéndolo y reconfeccionándolo como parte de una nueva joya, ahora exhibida en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.
Desde entonces, no se han reportado nuevas muertes, pero nadie se atreve a usarlo. Hoy se exhibe tras un cristal grueso, sin contacto humano, y aún nos deja una pregunta inquietante. ¿La maldición fue real, o solo coincidencias trágicas? En el Japón feudal, el nombre Muramasa no era solo sinónimo de acero, era sinónimo de muerte. Forjadas entre los siglos XIV y XVI por el maestro espadero Sengo Muramasa, estas hojas eran tan afiladas que se decía que podían cortar el viento o la cordura de quien las empuñara. Muramasa era un herrero brillante, pero también un hombre inestable, según algunas leyendas, infundía su odio y locura en cada espada que creaba. Se decía que sus katanas no descansaban hasta derramar sangre, si no era la del enemigo, sería la del propio portador. Samuráis que las blandieron murieron en duelo sin sentido, se suicidaron sin motivo o acabaron asesinando a sus propios aliados. Incluso Tokugawa Ieyasu, el primer shogun del clan Tokugawa, prohibió las espadas Muramasa asegurando que traían desgracia. Varios de sus familiares cercanos habían muerto por ellas, y desde entonces, las espadas fueron perseguidas, ocultas o destruidas. Pero algunas sobrevivieron, y hoy se guardan en colecciones privadas bajo estrictas condiciones. Muchos creen que Muramasa maldijo su propia obra, o que fue la obra la que terminó maldiciéndolo a él. En 1991, dos alpinistas alemanes hicieron un hallazgo escalofriante entre las nieves de los Alpes italianos, un cuerpo perfectamente conservado, con más de 5.000 años de antigüedad. Fue bautizado como Otzi, el hombre de hielo, y al principio fue una revelación científica, pero luego comenzaron las muertes. Haumat Saman, uno de los descubridores, murió tras caer por un barranco en una zona que conocía de memoria. El jefe del equipo de rescate que recuperó su cuerpo murió de un ataque al corazón poco después del funeral. Rainer Henn, forense que analizó a Otzi, falleció en un accidente de tráfico de camino a una conferencia sobre la momia. Y así, uno por uno, varios científicos, documentalistas y personas involucradas con su estudio murieron en circunstancias extrañas o violentas. Hoy, 7 muertes están asociadas directamente con su hallazgo. Pero aquí es donde todo se vuelve más inquietante. No existe evidencia arqueológica de que Otzi estuviera maldito, no fue enterrado en un rito especial, no hay señales de invocación, es solo un cuerpo atrapado por el hielo. Sin embargo, algunas investigaciones revelaron que Otzi murió de forma violenta, recibió una flecha en la espalda, tenía heridas defensivas y fue abandonado con sus herramientas aún en la mano, como si hubiese sido traicionado. Desde entonces, muchos creen que su espíritu no está en paz o que no quería ser desenterrado. La historia de la caja D-Book comenzó en el año 2001, cuando Kevin Manes, un anticuario de Portland, compró una pequeña caja de vino en una subasta. Pronto descubrió que el objeto había pertenecido a una sobreviviente del Holocausto, quien lo había sellado para contener un espíritu maligno de la tradición judía, un D-Book. Tras llevarla a su tienda, comenzaron los fenómenos, luces que explotaban, olores nauseabundos, pesadillas recurrentes y la sensación de que algo lo observaba. Kevin intentó regalarla varias veces, pero todos los nuevos propietarios sufrieron sucesos similares, parálisis del sueño, accidentes, enfermedades y en algunos casos hasta derrames cerebrales inexplicables. La historia se hizo viral en 2003, cuando Jason Haxton, director de un museo, la adquirió y afirmó sufrir hemorragias internas, dificultades respiratorias y visiones. La caja fue finalmente llevada al Museo de lo Paranormal de Zak Bagans en Las Vegas, donde permanece hasta hoy, encerrada en una vitrina de vidrio. Sin embargo, desde que Zak Bagans la adquirió y la puso en su museo, múltiples visitantes aseguran haber sentido presencias, desmayos y accidentes inexplicables. Incluso Post Malone afirmó haber tenido accidentes tras interactuar con ella. Hoy, está encerrada en una urna especial, pero muchos creen que el D-Book, un espíritu maligno del folclore judío, sigue ahí dentro, esperando. Ya sea que creas o no en maldiciones, lo cierto es que hay historias que se resisten a desaparecer. Testimonios, documentos, fotografías y demasiadas coincidencias que nos invitan a mirar 2 veces antes de tocar lo que no entendemos.
Si llegaste hasta aquí y el video te gustó, te pido por favor que te suscribas, me ayudas mucho para poder seguir creciendo y traerles este contenido que tanto me gusta realizar y compartir con ustedes. Si alguno de estos objetos te perturbó o te pareció interesante, dale al pulgar arriba y comenta cuál te gustó más. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Nuevamente te doy las gracias por llegar al final, tu apoyo significa mucho para mí. Nos veremos muy pronto en un próximo encuentro con lo desconocido. Esto fue el laberinto del misterio. Adiós.